Cuando leemos titulares sobre recesión, inflación o crecimiento económico, a veces parece un rompecabezas. ¿Cómo encajan todas las piezas? Bueno, pues gran parte de la respuesta la encontramos en el modelo de demanda y oferta agregada. Hoy vamos a desgranar esta herramienta que es absolutamente esencial para diagnosticar la salud de una economía y entender por qué tiene esos altibajos. Para abordar este tema, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara, dividida en 4 partes. Primero sentaremos las bases con el panorama general. Después nos sumergiremos en los dos grandes protagonistas, la demanda y la oferta. Y para terminar, pondremos el modelo a trabajar para ver cómo reacciona ante los shocks y cómo encuentra su equilibrio. Empezamos entonces con la primera sección, el panorama económico general. Aquí vamos a construir el marco que nos permitirá entender los ciclos. Esta es, en esencia, la gran pregunta que persigue la macroeconomía. ¿Por qué las economías no crecen en línea recta? ¿Por qué pasamos por fases de expansión y de contracción? El modelo agregado, precisamente, nos va a dar un marco sistemático para empezar a encontrar respuestas a estas preguntas. Vamos a empezar por la primera pieza del puzzle, la demanda agregada. Pensemos en ella como la suma de todo lo que se quiere comprar en una economía a diferentes niveles de precios. Esto incluye el gasto de las familias, las inversiones de las empresas, el gasto del gobierno y lo que nos compran desde el extranjero. Y claro, por el otro lado tenemos la contrapartida, la oferta agregada. Esta representa la cantidad total de bienes y servicios que todas las empresas de un país están dispuestas a producir y vender. Esto, lógicamente, va a depender de sus costes de producción, de la tecnología que tengan y de su capacidad instalada. Segunda sección, la demanda, el motor del gasto. Ahora que ya la hemos presentado, vamos a bucear en sus componentes. Entender qué la mueve es clave para comprender las fluctuaciones de la economía a corto plazo. La forma más directa de entender la demanda agregada es a través de esta identidad, que es la famosa fórmula del PIB por el lado del gasto. La producción total, I, tiene que ser igual a la suma del consumo de los hogares, la inversión de las empresas, el gasto del gobierno y el saldo exterior, o sea, las exportaciones menos las importaciones. Cualquier cambio en uno de estos componentes va a mover toda la demanda. Y aquí hay que entender algo fundamental. Una cosa es moverse a lo largo de la curva de demanda porque cambian los precios, y otra muy distinta es que toda la curva se desplace. ¿Y qué la desplaza? Pues un cambio en cualquiera de los componentes que acabamos de ver. Por ejemplo, si el gobierno decide aumentar el gasto público, eso impulsa la demanda total a cualquier nivel de precios, y toda la curva se nos mueve hacia la derecha. Y esto nos lleva a un concepto que es realmente fascinante, el efecto multiplicador. La idea es que una inyección inicial de gasto, por ejemplo, una inversión del gobierno en infraestructuras, acaba generando un impacto final en el PIB mucho mayor que esa cantidad inicial. Es como una reacción en cadena. Esta reacción en cadena se puede cuantificar con esta fórmula. La clave está en el denominador, que representa lo que los economistas llaman fugas del flujo circular de la renta. Es decir, de cada euro extra que se genera, una parte se ahorra, otra se va en impuestos y otra se gasta en productos importados. Cuanto más grandes son estas fugas, más pequeño será el efecto multiplicador. Para que esto quede más claro, vamos a ponerle números con un ejemplo del material de origen. Imaginemos que el gobierno aumenta su gasto en 10 unidades. Si la gente tiende a consumir el 75% de su renta disponible, los impuestos son del 25% y la propensión a importar es del 20%, metemos todo en la fórmula y nos da un multiplicador de aproximadamente 1,57. ¿Y esto qué significa? Pues que ese gasto inicial de 10 unidades no aumenta el PIB en 10, sino que, gracias a las sucesivas rondas de gasto que genera, el impacto total sobre la producción de la economía es de casi 16 unidades. Aquí se ve perfectamente la potencia de este efecto. Tercera sección, la oferta y la producción. Ya hemos visto la demanda en detalle, así que ahora toca girar la vista hacia la capacidad productiva de la economía. Y aquí, como veremos, el factor tiempo es absolutamente crucial. Es que la oferta no se comporta igual de un día para otro que a lo largo de varios años. Por eso distinguimos 3 marcos temporales. A muy corto plazo, casi todo es rígido, los precios no cambian. A corto plazo, algunos costes, como los salarios, tardan en ajustarse. Y a largo plazo, ya todo es flexible, y la economía produce a su máximo potencial sostenible. Vamos a centrarnos en el corto plazo, que es donde ocurren la mayoría de los ciclos económicos. ¿Qué mueve la curva de oferta en este horizonte? Pues, resumiendo mucho, los cambios en los costes de producción. Si bajan los salarios o el precio de la energía, por ejemplo, producir es más barato. Las empresas pueden ofrecer más a cada nivel de precios y la curva se desplaza a la derecha. Y atención aquí porque llegamos a un punto de debate académico muy interesante.
¿Qué pasa con las expectativas de inflación? El material de origen sugiere una lógica. Si las empresas esperan que los precios suban mañana, querrán producir más hoy. Pero hay otra visión muy extendida que dice justo lo contrario. Si los trabajadores esperan inflación, pedirán subidas de sueldo, lo que aumenta los costes y contrae la oferta. Es una de las grandes tensiones de la macroeconomía. Cuarta y última sección, shocks y equilibrio. Ya tenemos todas las piezas, la demanda por un lado, los distintos tipos de oferta por otro. Ahora vamos a juntarlas para ver cómo interactúan y, sobre todo, cómo reacciona la economía cuando algo inesperado ocurre. El punto de equilibrio a corto plazo lo encontramos justo donde se cruzan la curva de demanda agregada y la de oferta agregada a corto plazo. Ese punto de intersección es el que nos dice, en un momento dado, cuál es el nivel de producción de la economía y cuál es el nivel general de precios. Y ahora, a lo interesante. Pongamos el modelo a prueba. Imaginemos un shock de demanda positivo, como ese estímulo fiscal que vimos antes. ¿Qué pasa? Pues la historia tiene dos actos. A corto plazo, la economía se acelera, la producción aumenta y los precios también. Pero la cosa no acaba ahí. A largo plazo, esa mayor producción presiona los salarios al alza, los costes suben y la oferta se contrae, volviendo a su nivel potencial. El resultado final, la misma producción que al principio, pero con precios más altos. Esto nos lleva a una conclusión importantísima. Si lo que buscamos es un crecimiento real y sostenible a largo plazo, la solución no está en gestionar la demanda. La verdadera clave está en expandir la capacidad productiva de la economía, es decir, desplazar la curva de oferta a largo plazo. Y eso solo se consigue con más capital, más trabajadores cualificados y sobre todo con mejoras tecnológicas. Y esto no es solo teoría, es algo que se puede medir con la llamada contabilidad del crecimiento. Esta herramienta nos permite descomponer el crecimiento del PIB potencial y ver qué parte viene de cada factor. En el ejemplo que vemos, basado en los datos de la fuente, la acumulación de capital físico es el principal motor, pero el capital humano y la tecnología también son fundamentales. Esta frase resume a la perfección la esencia de todo lo que hemos visto hoy. Es la gran lección del modelo agregado. Una cosa es gestionar las fluctuaciones del ciclo económico y otra muy distinta es fomentar la prosperidad a largo plazo. Requieren herramientas y enfoques diferentes. Y cerramos con esta pregunta, que en el fondo es el gran dilema de la política económica. Si sabemos que los estímulos de demanda tienen efectos temporales sobre la producción, pero permanentes sobre los precios, ¿dónde habría que poner el foco para asegurar un crecimiento sostenible? El modelo sugiere que la respuesta está en todo aquello que expande nuestra capacidad de producir: inversión, formación e innovación. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.